Cada jueves nos unimos a esta hora a andar dentro de las escrituras. Célula del cuerpo de Cristo le da la bienvenida. El tema que vamos a ver hoy lo tenemos en la cita base de Isaías 21 al 6. Así las cosas, el tema que vamos a ver hoy es el deber de conducirse en la fe y por fe. Es decir, no pensar como los demás hombres piensan, alejados de Dios, confiando, poniendo su confianza en las personas y no en Dios. Un llamado muy interesante es a confiar en Dios. El pueblo de Israel tiene un llamado, tiene una exhortación fuerte de parte de Dios, porque estos hombres ponen su confianza en seres humanos. Ellos confiaban en la fuerza, en la destreza, en el pie de fuerza, en el pensamiento humano. Sin embargo, Dios le dice a ese pueblo a través del profeta Isaías que les aboca y les llama a vivir por fe y para fe. Y esa profecía que está prediciendo la derrota de Egipto, de Etiopía por mano de Asiria, les está diciendo a ellos que no es con espada ni con ejército, sino por el poder del Espíritu Santo. Así las cosas, ese es el tema que vamos a ver bajo tu poder, porque tú eres Dios vivo de poder y te doy gracias. Gracias por permitirnos ahondar dentro de las escrituras. Dice Isaías 20, del 1 al 6, en el año que vino el Tartán a Asdod. Tartán es un rango militar de poder. Entonces está hablando de un poder fuerte. Asdod, una ciudad de Filistea. Los filisteos, este es una ciudad, y dice que cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, es decir, la subyugó. Nata, buenas noches, bella, buenas noches. Perdónenme usted. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera en que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así, de la misma manera o de ese modo, llevará el rey de Asiria cautivos de Egipto a los deportados de Etiopía. Estos son jóvenes, ancianos, desnudos y descalzos. De Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Cómo escaparemos nosotros? El pueblo de Israel había puesto su fe, su confianza en estos dos fortalezas, dos fortines, Egipto y Etiopía. Toda vez que a la luz de las escrituras se menciona a Egipto, se está haciendo referencia a el enemigo y todas las destrezas, artimañas, artilugios, toda ese histrionismo que usa para esclavizar al ser humano, como tú o como yo. Dice en Salmo 143, del 3 al 5, dice así: No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen con él sus pensamientos. Bienaventurado aquel o aquella persona cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esto lo había soslayado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no había pensado que no se puede confiar. Dice en Zacarías 4:6, dice que no el poder ni por la fuerza, sino con el Espíritu de Dios.
No es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios, dice el Señor. Así las cosas, nosotros vemos que nosotros en momentos de dificultad, de adversidad, en momentos de dolor, de enfermedad, en momentos de depresión, en momentos calamitosos, de caos, en momentos de desafío, en momentos de resistencia, muchas veces nosotros pensamos que encontramos una ayuda o nos apalancamos o pactamos. Hoy vemos mucho eso en ciencias políticas y en geopolítica, pactos y todas esas cosas. ¿Para qué? Para apalancarse, amortiguar o a prevención o para prevenir o para prepararse de alguna manera en algún ataque y sentirse un poco como fuerte. Pero cuando nosotros, dice la palabra de Dios, maldito el que pone, dice así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5 está diciendo, uno no confía en las personas porque dice la palabra que la confianza del ser humano debe estar en el único Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el que nos va a ayudar a nosotros. Dice, no con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es así como nosotros batallamos. Pero el pueblo de Israel había soslayado estos principios, estos verbos rectores, confiar. Esta premisa la había dejado de lado porque él pensó que como eran fortalezas, eran fortines, estos en tiempo calamitoso o de dificultad o de amenaza, entonces podrían ellos apalancarse en ellos mediante pactos. La confianza en Dios. Toda vez que hablamos de ese término confianza, estamos hablando de fe. Fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, esa fe tiene que estar firme, pero tiene que estar apalancada en un todopoderoso, el principio de Dios todopoderoso, Dios, Yod, Het, Vav, He. Él es ese principio y Él es ese Dios en el cual nosotros debemos de confiar. Y vemos en esta cita de Isaías 20, del 1 al 6, cómo hay una profecía en contra de estos dos fortines, de estas dos fortalezas, de estos dos búnker que avasallaba, que esclavizaba, que subyugó al pueblo de Israel durante un periodo de 400 años. Y vemos nosotros cómo Dios hizo todo un despliegue a través de un personaje mesiánico como Moisés, que representa a Cristo y personifica a Cristo hacia el futuro, es un símbolo figurativo de Cristo hacia el futuro, y vemos cómo Dios avasalló esa fortaleza, avasalló. Sin embargo, estos hombres llegaron y dice en el verso 6 de Isaías 20, dice, dirá Israel, mirad qué tal fue nuestra esperanza, y entonces fe en la certeza en lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, esperanza. Wow. Entonces, ¿dónde estaba la fe de este pueblo? En eso, en Etiopía y en Egipto. Sin embargo, el pueblo asirio venía avasallando como derrotero. Y vamos a ver qué significa ese acto profético que profetiza la conquista sobre estos dos fortines de un enemigo como es el enemigo asirio y cómo Israel va a quedar más librado por haber puesto su fe y su confianza en seres humanos. Dice en Gálatas 2:20 lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora yo no vivo en la carne, ¿qué quiere decir? Yo no quedo supeditado a las emociones o a las pasiones, es decir, como seres humanos somos sometidos a esas pasiones, a esos pensamientos humanos muy terrenales y esto nos hace débiles,
Dice que la mujer es vaso frágil, la mujer es la representación de ambos géneros a la luz escritural, representa al hombre y a la mujer, y es frágil en cuanto a fue formado de la tierra, es decir, Génesis 2:7, y se le insufló hálito de vida, demostrando así su fragilidad ante la muerte, la debilidad ante los deseos pasionales, por ser el hombre un ser emocional, pasional, sus pensamientos muy influenciados a lo terrenal. Entonces, así las cosas, partimos de que cuando nosotros estamos hablando de cristianismo, Hechos 11:26, es decir, seguidores de ese pensamiento en Cristo y ejemplo de Cristo, seguidores de ese evangelio como tal, nosotros ya, aunque estamos en esta morada terrenal llamada cuerpo o velo terrenal, no obstante prevalece lo espiritual. Lo hablaba Cristo con Nicodemo en Juan 3, dice que el que es de la carne es terrenal y el que es del espíritu, es decir, anda en la fe, es espiritual. Así las cosas, nosotros dice que ya no vive Cristo, ya no vive mi carne hablando, sino Cristo vive en mí, como lo dice Gálatas 2:20. ¿Qué estamos hablando a grosso modo en Isaías 20, del 1 al 6? ¿Cómo agradar a Dios? Israel no agradó a Dios cuando confió en esos dos fortines, porque su confianza estaba en el pie de fuerza de estos hombres, porque lo consideraban una fortaleza y era amenaza, era enconoso y algo espinoso tener esos vecinos al lado que estaban atosigando y los mismos que habían esclavizado durante 400 años al pueblo de Israel. Y entonces vemos cómo Dios, por mano de Moisés, sacó a este pueblo y lo saca invicto, siendo un derrotero en todas las esferas a este imperio, y demostrando así que el Dios de Israel es un Dios que avasalla. Es un Dios único, un Dios, una fe, un hijo, un espíritu, una palabra, una verdad. Y así las cosas, nosotros hoy sabemos que es una enseñanza. Dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel había recibido un aleccionamiento que les va a hablar, y lo vamos a desglosar así a grosso modo en la medida que vamos desarrollando este tema. Y le dice que este profeta venía durante un periodo de 3 años, venía este profeta haciendo un llamado al arrepentimiento, por cuanto él dice en el verso 2 que estaba vestido de cilicio en sus lomos, descalzo, es decir, sus pies descalzos. Cuando nosotros vemos en la entrega de la Torá, allá en el monte Sinaí, cuando se le muestra, se le revela el Todopoderoso allí a Moisés para entregarle la ley, y le empieza a hablar de esa comisión mesiánica, de cómo va a sacar ese pueblo de esa esclavitud y lo va a llevar a esa tierra prometida, le va a entregar la ley, le dice: quita el calzado de tus pies. Aquí vemos también que este profeta, le dicen: quita el calzado, está descalzo. Cuando nosotros estamos hablando de ese cilicio, esa especie de luto, esa especie de dolor, compunción, es un personaje simbólico que representa el llamado al arrepentimiento. Está en esa etapa de llamamiento al arrepentimiento para convocar a las personas al sentir, llamarlos a conciencia, a ese sentir de pecado, esa necesidad de arrepentimiento. Pero para que exista esa necesidad de arrepentimiento, la persona tiene que estar convencida, pero más que convencida, tiene que tener esa firmeza fehaciente de que está errante frente a la ley. Y que llegue esa revelación, ese momento de epifanía, de cuál es la condición espiritual de una persona, por sí misma difícilmente, porque estamos en este cuerpo terrenal o velo, que es el cuerpo, que impide al ser humano poder sentir esa compunción, poder sentir ese dolor de fallarle a Dios, o esa vergüenza de faltarle a Dios por no hacerse obediente o por desacato a la ley.
Así las cosas, lo que hace el profeta en un periodo de 3 años, el número 3 es muy diciente porque cada vez que nosotros encontramos el número 3 en la interpretación de la Biblia, el número 3 simboliza, bien sea, 1, revelación, 2, probar algo, 3, representa victoria. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que Dios va a probarle a ese pueblo de Israel que tiene su confianza en seres humanos, por lo tanto, le ha fallado a Dios, porque si nosotros vemos Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Yod-Heh Vav-Heh, ¿qué ha dicho? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por brazo, la carne por brazo, la mano de la diestra de Dios es el Hijo, entonces su confianza, su con fe, está bajo la autoridad de un humano, no de Dios. Entonces allí se ha apartado de Dios. Está el hombre alejado de Dios. Cuando estamos alejados de Dios, pues la brecha de distancia es leja. Y hay algo que aparta esa conexión, ese vínculo perfecto de unidad con Dios. Así las cosas, nosotros empezamos a mirar cuán importante es que nosotros podamos entender la palabra y a la hora de interpretarla. En estos 6 versículos de Isaías 20 vamos a hacer un bosquejo y vamos a mirar someramente algunas cosas que no solamente el pueblo de Israel, nosotros vemos como Pedro, un apóstol, uno de los 12 hombres de confianza, enunciados, nombrados y llamados a dedo por Dios. Venga, 12 hombres de confianza, Pedro uno de ellos, un hombre como usted o como yo, supeditado ¿a qué? A ese ser pasional, a ser manejado por esas pasiones, el amor, la ira, la tristeza, el odio, etc. Todas esas cosas van a ser mella en el ser humano, y más cuando estamos hablando del dogma de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos muy dados a, como le pasó a Tomás, a corroborar, a ir y corroborar y palpar y ver, y entonces si no, no creo. O como le pasó a Pedro. Pedro se dejó llevar por las emociones y tenía esos picos tan altos. Pareciera que fuera una persona así como era de recio, así como era de fuerte, también mostró muchos momentos de debilidad. Nosotros vemos ahí cuando le llama y se le aparece Cristo andando sobre el mar y le dice, ven, y él pide que le llame y él le dice, sí, bueno, ven, para que corrobore. Pero apenas da unos pocos pasos, empieza a sumergirse en el mismo, así con la misma fe. En su pico más alto, en segundos, estaba tocando los zócalos, esa fe. ¿Qué quiere decir? Que era una persona voluble en momentos como cualquier ser humano. Estaba supeditado a las emociones. Y eso le puede suceder a cualquier persona. El pueblo de Israel no estaba exento de ello. Sin embargo, este pueblo era el mismo pueblo que ha visto todo ese despliegue logístico de milagros, señales y prodigios. Perdón, esas 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, aquel tiempo que estuvo andando a la orilla del desierto, bordeando para ya entrar a pasar ese mar, en fin, todas esas cosas las vieron ellos, tuvieron y conocieron a viva voz aquella entrega de la Torá 50 días después de ellos salir de Egipto y todas estas cosas. Así, nosotros vemos que estas personas vivieron esa fe como una fe galopante. Si pudiéramos hacer unas curvas, veamos los picos más altos y también los más bajos, y estuvieron ahí fluctuando. ¿Y qué dice la palabra cuando le dice a las personas, no seáis como niños fluctuantes? Dice en Efesios 4:14, versión Reina Valera 16. La invitación dice, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artilugios del error. Antes, siguiendo la verdad,
en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, el Mesías, del cual todo cuerpo compuesto está bien ligado entre sí por todas las coyunturas de su alimento que recibe según la operación de cada miembro conforme a la medida toma aumento el cuerpo edificándose en amor. No ser fluctuantes, pero nosotros vemos que este pueblo fluctuó, tuvo sus picos más altos, la fe a la máxima expresión, pero también hubo momentos como este, donde se le está llamando esa exhortación, esa disciplina, por faltarle esa templanza, porque es un fruto del Espíritu, la templanza. Y nosotros vemos, vemos cómo estas personas no estaban exentas. Y se le ordena al profeta Isaías que quite ese cilicio. ¿Y qué se le ordena? La desnudez, simbólico o alegórico de vergüenza, simbólico o alegórico de humillación, ¿sí? Pero de juicio. Ya pasó esa etapa del llamado al arrepentimiento para llegar a esa etapa de enjuiciamiento, llamar a cuentas, enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque hay reticencia, hay rebeldía y vemos nosotros que la rebeldía se equipara a la idolatría. Entonces, está molesto Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano prefirió confiar en otro ser humano por su ejército, sus armas, por sus estrategias, por su poderío humano. Pero ¿quién es el hombre? Entonces empezamos nosotros a ver una cita que dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Nos vamos a Mateo 10:28. Dice lo siguiente en ese ítem. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Yeshua HaMashiach dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto lo había soslayado este pueblo. ¿Por qué? Porque han confiado y estaban pensando meramente en lo terrenal, en aquello que es lo que ha sido la caída del hombre, aquello trivial, aquello pasajero, aquello efímero. Si bien es cierto, todos nosotros estamos en el paso de este mundo como temporales, no es menos cierto que la constitución humana de toda hombre o mujer en este plano es espiritual y terrenal. Es decir, nosotros debemos de prepararnos y podemos entender la escritura. Y esta escritura le está hablando de esos grados. El enemigo, así como hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines que están nombrados ahí en la escritura, no es menos cierto que también esos demonios tienen esas jerarquías. Y esas jerarquías, aquí en este caso están hablando de un grado mayor, con un poderío, ostenta un poderío. No es menos cierto que este simbolismo en el que estaba confiando ese pueblo de Israel era algo pasajero, era terrenal. Habían dejado a Dios por confiarse en príncipes y en Salmo 146 del 3 al 5 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, en las personas. Porque son eso, personas. Son personas y por más que sea, en algún momento van a haber falencias. De ahí que nosotros debemos de estar enfocados. Estar enfocados y estar firmes nos lleva a una pregunta. ¿Cómo agradar a Dios? Si el llamado es a no poner la confianza en el hombre, es decir, el deber ser es conducirse por y en la fe con Dios.
Alejados de Él, nada podemos hacer, dice Juan 15, dice el Mesías, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, agradar a Dios es ser un hombre o una mujer que se conduce de la manera apropiada, de la manera correcta. Dice en primera de Juan 4, del 7 al 8, dice, amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque, o la razón es, Dios es amor. Entonces, agradar o amar a Dios es conducirse de la manera correcta. Esto es, en obediencia, en fe, en la voluntad y en la palabra de Dios. Andar en la voluntad de Dios y andar en la palabra de Dios. Dice en Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este temor es de miedo. El miedo humano pone trampa, es una red, ata, esclaviza. Pero quien confía en Dios no temerá nada. ¿Por qué? Porque dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pueden matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed a aquel que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Yod-Heh-Vav-Heh. Así las cosas, nosotros tenemos que buscar agradar a Dios, para que como Él dijo de Cristo, cuando dio testimonio una y otra vez del Mesías, dijo, este es mi Hijo amado de quien mi alma haya complacencia, como lo dice Marcos 1:11. Agradar a Dios. ¿Por qué agradó Cristo al Padre, a Elohim, nuestro Padre? Porque es obediente en todo y obediente en la palabra. Eso es agradar a Dios. Así las cosas, nosotros como creyentes agradamos a Dios a través de la fe. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es vivir por fe? Tenemos un ejemplo vivo que fue Jesús el Cristo, el Mesías. Él vivió en fe, por fe, para fe. Como hijo de Dios, como hombre, agradó en todo. Entonces, no se trata de lo que hacemos, se trata de aprender a descansar en Jesucristo. Seguir sus pisadas, seguir su ejemplo en todo, en los buenos momentos y en los peores días, con las mejores obras o con las peores, porque recuerde que no es por obras para que nadie se vanaglorie, sino por gracia. ¿Quiere decir esto que tenemos libertad de pecar y fallar? No. Quiere decir que nos vamos a esforzar, pero que como humanos somos susceptibles en algunas ocasiones a fallar, porque todos los hombres somos pecadores. Primera de Reyes 8:46. Así las cosas, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, dijo el hombre más sabio en Primera de Reyes 8:46. Y en Isaías 64:6 dice lo siguiente, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, todos somos pecadores y fallamos, pero tenemos un abogado para con el Padre, si hemos pecado, a Jesucristo. Primera de Juan 2:1, Hebreos 12:26, dice que hay una sangre que media, que borra toda rebelión y todo pecado, una sangre mejor que la de Abel, aún testifica a favor nuestro. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a conectarnos con el Evangelio, mediante el Evangelio y la obediencia a Dios, en fe, en Jesucristo, y guiados y enseñados y direccionados, aleccionados a través del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos? A hacer conexión o un vínculo, no solamente con el Evangelio a través de Jesucristo mediante la enseñanza del Espíritu Santo de su palabra en cuanto a su revelación, sino
a llevar a la práctica cada enseñanza. Saber llevar a esa praxis aquello que hemos aprendido y saberlo testificar. Cuando nosotros llevamos esa enseñanza a la vida diaria, estamos siendo testigos, estamos testificando porque somos esas cartas abiertas que habla Pablo, que todo mundo las puede leer. Entonces, nosotros al llevar a la práctica ese evangelio, estamos diciendo que hemos comprendido, hemos entendido perfectamente ese mensaje de buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Para salvación, salvación es justificación, poder para vivir para Cristo, es decir, santificación, proceso de santidad. Ahora bien, como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como lo dice Romanos 10:17, nosotros una vez hemos escuchado ese mensaje de buenas noticias que nos atañe, aprendemos a comprender, a entender, es decir, hemos sido justificados y empezamos ese proceso de santificación. Entonces aprendemos a ser personas que agradan a Dios y nos conducimos de una manera apropiada, de manera correcta. Por eso era que el Mesías le reprochó a Pedro en su momento y le advertía a él su condición terrenal, su condición muy inclinada a lo terrenal, muy inclinada a lo que dirán, muy inclinada a pensar como piensa la gente del común. Es decir, vemos cómo Pedro, por guardar las apariencias, niega al Mesías y había recibido previamente una profecía por él mismo que le decía: no habrá cantado el gallo 2 veces y tú me negaste 3. ¿Qué pasa? Hay una revelación ahí. ¿Cuál? Vivir de las apariencias. Vivir a veces tal vez instado por el miedo, por la presión social, por el qué dirán, instado por la retaliación de pertenecer a ese grupo de confianza, a ese gran líder que es Cristo. Él se vio muy acorralado por esa presión y entonces niega, encontrándose con la sola mirada del Mesías que le estaba diciendo con su sola mirada: ¿qué pasó? Le dije, ¿y qué hizo? Y vemos cómo llora amargamente porque en su momento él no entendía ese mensaje, ese acto profético, pues él sabía y en sí él pensaba que él podía dar la vida por ese gran líder y él le había dicho: yo, si es posible, doy mi vida por usted, no sé qué. Y le dijo: no habrá cantado el gallo 3 veces y usted ya me negó. El momento de revelación, ¿para quién? ¿Para los demás? No, para él. Lo puso a él frente a su debilidad humana, la fragilidad humana, que a veces nuestra fe no la sabemos conducir. No sabemos conducir esa fe porque la remitimos únicamente a pensar como piensan los demás. Y esos demás están alejados de Dios. Y si están alejados de Dios, entonces le van a alejar de Dios. Y vemos cómo ese apóstol que estaba muy humano, estaba muy terrenal, vemos que por allá le cercenó a Malco la oreja porque estaba dispuesto a pelear, porque en su sentir, en su pensamiento humano, él pensaba, valga la redundancia, que infería que era una guerra de hombre a hombre. Soslayando Efesios 12:1 dice: vuestra pelea no es contra carne ni sangre. ¿Qué es carne o sangre? Vemos como cuando Adán se le presenta a Eva, dice: es carne de mi carne y hueso de mi hueso, varona, una persona. Está diciendo: los pleitos no son guerras ni belicismo de humanos contra humanos, confrontación humano-humano. Es un humano contra cosas espirituales y esa esfera o ese
ámbito o ese terreno de batalla es espiritual. Son esas guerras internas dentro, en su pensamiento, en su sentir. Va a tener que avasallar allí y vencer aquello que es terrenal, el egoísmo, el orgullo, la altivez, la avaricia, la codicia, la arrogancia, la envidia, etcétera. No terminaría de denunciar todas esas batallas internas en el ser humano en cuanto al sentir y al pensar. Entonces podemos ver en Pedro un contraste, momentos de elogio épicos, pero también momentos de exhortación tremenda. Así pasaba con el pueblo de Israel. Momentos donde estaba en sus picos de fe y momentos donde su fe estaba en el zócalo. Entonces, ¿por qué? Porque se dejan influenciar y se dejan afectar por los demás. El deber de toda persona de conducirse en la fe y por la fe y no dejar o no permitir pensar como los demás piensan, alejados de Dios, significa que debemos actuar de manera apropiada como creyentes, como hombres o mujeres de fe, crédulos. Hechos 11:26. Esos 3 días de este profeta simboliza eso, una revelación, y van a demostrar que ese pueblo de Israel eran personas que no agradaban al Señor, sino que se conducían de manera incorrecta, de manera no apropiada, porque ellos pensaban como piensan los hombres. Ellos dijeron, tenemos vecinos, Etiopía, Egipto, pues hagamos pactos y alianza. En tiempo de belicismo, esta gente ha avasallado, ha sido gente que va tomando posesión, pues creo que fuerte. No, eso piensa el ser humano. Pensar como hombre nos aleja de Dios. Cuando nos dejamos influenciar de manera de cómo piensan los demás, es decir, de manera no apropiada, de manera insensible, de manera influenciada por miedo o por rencor o por odio o por influencia, allí estamos nosotros faltándole a Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Pedro fue uno de esos personajes, son muy icónicos, pero hay muchos, Israel, Saúl, muchas de estas personas, porque se dejaron tentar al pensar como piensan los hombres. Cuando nosotros estamos hablando de la fe, estamos hablando de un andar quizá ilógico para la razón humana. La lógica humana allí no funciona. Podemos ser muy científicos, muy preparados, podemos ser, pero si vamos a aplicar lógica desde el dogma de la fe, estamos actuando y estamos pensando como piensan los hombres. Y allí entramos a soslayar todos esos principios de fe, todo aquello que el Señor nos ha enseñado. Pensar corrientemente como cualquier ser humano, es decir, en situaciones razonar lógicamente y llegar a conclusiones lógicas humanas, es pensar como está Israel en Isaías 20, del 1 al 6, porque su confianza está puesta en su saber, en su poder, en su pie de fuerza, en su destreza, en su habilidad, en sus cosas. Pero la palabra dice, no por obra para que nadie se vanagloríe. Ya les doy la cita. Ella está en Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, don, regalo de Dios. Don es algo no merecido, darle algo no merecido a alguien, un favor, no por obras para que nadie se vanagloríe.
Esto es lo que nosotros tenemos que concluir cada vez que nosotros hablemos de fe, cada vez que sintamos aquellos temas espinosos, aquellas situaciones políticas, sociales, culturales, geopolíticas, sociopolíticas, lo que sea. Allí nosotros sabemos que en los tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, de pruebas, en amenazas, en problemas, es allí donde nosotros tenemos que pensar que es por gracia, es por fe, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Y solo así nosotros podemos hablar de obediencia, porque cuando nosotros involucramos la oración, cuando nosotros nos involucramos la palabra, esos remas toda palabra que sale de la boca de Dios, ese rema, involucramos ese estudio en su palabra, involucramos esa oración, volvemos a Dios, porque estamos haciendo a Él parte de nosotros, de nuestra vida, partícipe de nuestra vida. Y cuando le participamos de nosotros y le hacemos partícipe de nuestras opiniones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentires, Él va a querer involucrarse con nosotros. Bendito su nombre por siempre. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesucristo el Mesías, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando la persona es una persona diligente, es decir, un estudioso de la palabra, es una persona que está concurriendo en oración, esa conversación diaria con el Creador. Al suceder o al acaecer ciertas encrucijadas, caos, circunstancias difíciles, situaciones, adversidades o demás, esta persona va a tener la perspectiva espiritual. Y cuando tenemos esa perspectiva espiritual, es decir, miramos a través de los ojos del Mesías, las dificultades y los problemas disminuyen, se acallan esas voces. Esta es una manera de cómo responder a esas adversidades, de cómo confiar o cómo tener fe en Dios. Es encontrar aquellas circunstancias o ocasiones u oportunidades u ayuda milagrosa, sobrenatural, que lleva al ser humano a superar cualquier problema. Nosotros pues somos esos discípulos, esos alumnos, cambien ese término discípulo, alumnos, aprendices, y ese maestro es Jesucristo. Y Él nos está llamando a nosotros a ser vencedores, nos está convocando a ser triunfadores, exitosos, no a ser vencidos. Nos vamos a Romanos 8, del 28 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Gloria a Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No habrá acusado. ¿Y cuál es ese ente acusador? El enemigo y sus séquitos, el pecado, la enfermedad, etc. Dios es el que justifica. Y como Él es el que justifica, la pregunta es, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, en el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede, un solo intercesor. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Vergüenza? ¿O peligro o espada? Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hemos sido llamados para vencer, para ser parte de ese gran ejército de personas vencedoras. A Dios la honra y sea bendita por siempre glorificada. Y esa es la fe que va creciendo exponencialmente. Tiene ese potencial de fortalecerse. Podemos enfrentar cualquier circunstancia, adversidad, problema, pero sabemos que ningún obstáculo, y lo sabemos certeramente, con convicción, que Dios está ahí, en este presente, en el futuro y ha estado en el pasado con nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Nosotros pues sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que a los que Él conoció los predestinó y a los que los predestinó los llamó, los justificó y los glorificó. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que Él comenzó la obra y que el que la comenzó la termina. Filipenses 1:6. ¿Cómo pues nosotros podemos saber que en el apartado de Isaías 1, del 1 al 6, que nos habla de qué? Eficacia, eficiencia, ser energético, ser funcional, ser provechoso, ser apropiado. En la práctica de fe, en la vida de creyente, yo profeso ser creyente en Cristo, Hechos 11:26. Entonces, si soy apartada, cuando yo hablo de esa eficacia, estoy hablando de ese convencimiento, de ese plusvalía, ese plus, ese más, que me beneficia. Pero también me está hablando de seguridad, efectividad, me está hablando de ser energético, es decir, poderoso, vigoroso, fuerte, infalible. ¿Me está hablando de qué? De una metáfora. Una metáfora que me está diciendo, no sea esclavo mental, no sea esclavo de sus sentimientos, no sea esclavo de los demás, no se deje afectar e influenciar de terceros exógenos. Usted puede tomar decisiones, pensamientos, tiene el dominio propio. Al conocer la palabra, ejercítela. Dice en 1 Corintios 15, del 53 al 54, dice, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, de espiritualidad, de conocimiento del Evangelio, y que este cuerpo terrenal se vista de inmortalidad, reciba la salvación, la justificación, la santificación. Así las cosas, nosotros vemos que ese Egipto, y no es otra cosa que el enemigo representa al enemigo y representa ¿qué? La miseria, la tribulación, la angustia, el encierro, representa que la esclavitud, porque Egipto viene del griego que significa capat, mansión del espíritu de Pat. ¿Y esto qué significa? Que son dominadores, son jerarquías potentados, potestades, dominios, pero ¿qué dice la Escritura? Efesios 6:12 dice que esas son los enemigos de nosotros, de nuestra alma, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes, pero son vencibles porque Cristo ya las venció, Él ya lo hizo. Nosotros
Tenemos que aprender a esgrimir ese conocimiento, conocer. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Conocemos la palabra, sabemos esgrimirla, sabemos aplicarla, sabemos llevarla a la práctica, sabemos testificar a modo de obras y de acciones u omisiones, y ya no somos esos esclavos mentales, no tenemos cautiva al alma, al pecado como almas no regeneradas, sino que hemos pasado de la ignorancia al conocimiento del reino y de la palabra de Dios y del Mesías y todo lo que atañe. Hemos aprendido a entrar a la luz, al conocimiento de la palabra, a ejercitar esos derechos, a ejercitar esos deberes, y aprendemos nosotros a desarrollar toda esa armadura y esa herramienta que tenemos nosotros a través de la palabra de Dios por el conocimiento. Entonces, ya esa fortaleza, ese enemigo no tiene el poder de sitiar, no tiene el poder de encerrar o de esclavizar o de afligir, porque ya nosotros adquirimos ese dominio y entonces desarrollamos fortaleza a través de la fe, esgrimiendo toda y cada una de aquella palabra, porque la conocemos, la soltamos, es viva y es eficaz, y en ese contexto, ese escenario que marcaba oscuridad, que marcaba derrota, que marcaba vergüenza, que marcaba juicio, pasa a ser un ámbito, un argumento letal, una señal firme de fe, de victoria, de poder a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿sabemos que necesitamos protección? Sí, pero no humana, de Dios, de ese reino espiritual, porque nosotros como hijos espirituales, Juan 1, 12 y 13, dice que a los que han recibido a Jesucristo como Mesías y le han creído, Él los ha hecho hijos e hijas de Dios, engendrados no por voluntad de hombre, de sangre o de carne, sino por voluntad de Dios. Dios, entonces, a ese pueblo de Israel, por carecer de todo esto que hemos hablado en este momento, les está convocando a través del llamado que le hace mediante el profeta Isaías, que pasó de silicio y ayuno en un llamado del arrepentimiento o duelo. ¿Para qué? Para llamarlo a un juicio, es decir, les llamó a un despertar, remeció y estremeció su mente para regenerar y despertar esa mente, esa vida espiritual. ¿Por qué? Porque a veces Dios usa esas señales visibles, evidenciables, pero que tienen que ser entendidas y que tienen que ser fielmente leídas, comprendidas e interpretadas en debida forma para decirle a las personas que deben de tener un despertar espiritual a modo de reacción por considerar de que no se ha movido, que estas personas andan en vergüenza, en humillación, en pobreza absoluta espiritual, alejados de Dios y se van a perder. Esto es un recorderis, una alegoría muy simbólica que Dios le da al pueblo de Israel. Va a decirle, va a haber un enjuiciamiento porque ustedes no han buscado a Dios, se han confiado en su propia fuerza, y el rey no se salva ni por ejército, ni por fuerza, ni por armas, sino por mano de Dios. No con fuerza, no, es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros avasallamos. Principios que nosotros podemos aplicar a nuestra vida de hoy, que va a provocar que nosotros andemos no por vista, sino por fe. No por obras, para que nadie se vanaglorie, sino por poder de Dios. No es otra cosa que Dios quiere mostrar la conexión y el nexo que hay entre lo que se ha visto, lo que ve y las expectativas. Nosotros todavía estamos hablando de decisiones, de tomar decisiones serias,
Nosotros lo que debemos conducirnos es a través de la fe. ¿Qué significa? Fe y verdad son coetáneas, van de la mano. Caminar por fe demanda que mi comportamiento, mi actuación, es decir, lo que yo hago, esté motivado por la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Cristo, su palabra, el Evangelio. Cuando tomo esas decisiones, me dejo guiar y me dejo instruir de esa verdad de Dios, no de lo que yo piense, que nadie sea sabio en su propio criterio, dice en Proverbios, es decir, he aprendido que soy dependiente de Dios y que Él es mi ayudador. Cuando sé eso, puedo estar confiada, porque sé que estoy descansando en el mejor pilar, en la fe, en obediencia, en alinearme con la voluntad y con la palabra de Dios. Hebreos 3:6. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto debió haberlo hecho el pueblo de Israel en lugar de poner su confianza en ejército, en reyes, en estrategias, en pactos, en alianzas y demás, con humanos. Nosotros siempre vamos a encontrarnos con diversidad de clase de personas. Algunas muy poderosas, otras muy oprimidas, otras muy alegres, fuertes, débiles, de todo como en botica. Pero el punto de vista que nosotros debemos de tener cada vez que nosotros evoquemos la idea de enemigo fuerte o de opresión, dominio, tenemos que entender que el imperio sobre nosotros lo tiene Dios a través de Jesucristo, su palabra. Y que vamos a salir invictos y victoriosos toda vez que andemos alineados a su voluntad y a su palabra. Así las cosas, nosotros sabiendo que le pertenecemos a Dios, sabiendo que las personas podemos ver que todo con nuestros ojos terrenales pueden rayar en nuestra contra, pero como le pertenecemos a Dios, buscamos no el resultado natural que tiene que ver con nuestras expectativas humanas, sino con ese resultado espiritual que versa sobre lo que es ilógico para nosotros. Y eso es andar en fe, caminar en lo sobrenatural, caminar en la verdad de Dios. Hemos aprendido así a ser esos conquistadores, porque eso nos ha llamado Dios. En Cristo somos más que vencedores. Ahora bien, no estar confiado realmente en Dios, sino poner su confianza en seres humanos, pensar que quizá en una situación adversa, cualquiera sea, económica, social, en la salud, en cualquiera de las áreas, ¿lo puede solucionar una persona? No. La legitimidad la tiene Dios cuando nosotros estamos hablando del dogma de la fe. ¿Qué debemos aprender? Actuar bajo la obediencia, actuar en fe, actuar en la palabra. Isaías recibió una señal para actuar. Ese hombre simbólico era una señal al pueblo de Israel de cómo se pasaba de un momento de llamado al arrepentimiento a un momento de enjuiciamiento por haber depositado la confianza de haber hecho pactos con seres humanos, confiando en la fuerza humana, soslayando a Dios. Comunicarle a una persona y remover aquellas cosas en las cuales ha depositado su confianza, cuando esa persona tiene toda esa confianza en cosas terrenales, es una condición de pobreza extrema espiritual. Porque la situación de esta persona
está en el mínimo vital, sin el más básico de los recursos que puede tener un ser humano. Está en la vergüenza, sin Dios, sin ley. Eso es andar descalzo. Eso es sinónimo de vergüenza, sinónimo de desnudez, sinónimo de pobreza extrema. En ocasiones soslayamos cosas que son muy importantes, porque pensamos solamente en el plano terrenal. Estamos escuchando tantas y tantas cosas y escuchamos tantos y tanto maldad que ya no sabemos ni qué pensar, dicen algunos. Pero cuando nosotros nos comprometemos, la palabra de Dios está ahí. Solo hay que tomarla y leerla. Nos comprometemos, hacemos lo que tenemos que hacer, sentimos la necesidad de buscar y llamar a ese arrepentimiento. Buscamos en esa palabra nos va a instar, nos va a anunciar, nos va a mostrar y nos va a hacer salir de Egipto, que es esa condición de esclavitud, de pecado, de subyugación. Por eso nosotros podemos entender que este pueblo, que es considerado el pueblo de Dios, que es fiel a los planes de Dios, sin embargo en este momento anda como si estuviera en estos momentos de confusión, de oscuridad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que la ausencia de la fe hizo mella en ellos y vino el juicio de Dios por no caminar por fe, por no abrazarse de la verdad de Dios, por verse a sí misma en situación desesperada, indigente, de vergüenza. No aprendieron a andar en esa fe y en esa fidelidad a la verdad de Dios. No aprendieron a confiar en Dios. No creyeron en Él. No experimentaron ese poder. Entonces quedaron expuestos a la vergüenza extrema, a la pobreza, porque no se puede hablar de esa prosperidad del reino cuando a un ser humano no le importa. Luego, lo que pretende este mensaje es demostrarle a la persona, como usted o como yo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe la persona físicamente cae en una condición calamitosa, en una condición desesperada absoluta de vergüenza espiritual. Y eso es una señal y un presagio a la perdición, a la esclavitud. Nosotros hoy podemos volver a adquirir esa confianza en Dios. Y basados en esa confianza, como lo hizo hombres como Abraham, Isaac, Jacob, el rey David y demás, podemos firme, confiadamente acercarnos al único Dios con el cual podemos establecer una alianza y hacer que suceda algo que nos ayude a hacer de que se muestre, en otras palabras, ser conquistadores. Y al ser conquistadores podemos resistir, pelear, hacer frente, correr tropas, porque somos expertos, porque hemos aprendido a tener esa confianza en Dios, hemos experimentado a Dios, hemos atravesado todo con Él y hemos derrotado. Contrario sensu, estaremos mal y estaremos alejados de Dios. Por eso se pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? Y la forma en que nosotros escapamos es a través de la fe en Jesucristo.
Cuando dejemos de confiar en tratados, cuando dejemos de confiar en acuerdos, cuando dejemos de confiar en hombres, en acuerdos de paz de hombres. Y exclusivamente nuestra confianza está en Dios y no en humanos, que son mentirosos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque solo en Dios está esa verdadera paz. Solo en Él está ese verdadero pacto y Él es fiel a su palabra. Los humanos mienten. Busquemos pues en el lugar adecuado esa ayuda. Esa es la enseñanza de hoy. Vamos a orar a Camilo, a Ginette, a Bella, a Jamie, a Natalia, a todos y a cada uno de los que vaya dirigido este mensaje. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te honramos, te glorificamos, te adoramos, te damos honor, gloria, adoración y alabanza. No sin antes agradecerte, eterno y Padre de todos los seres vivientes, por un día más de vida, la vida física y la vida espiritual. Tu palabra dice buscar el reino y lo demás será añadido. Y sí, mi Señor, lo espiritual. Buscamos esa común unión con el Espíritu Santo. Buscamos hacernos obedientes, alinearnos contigo y a tu palabra, en obediencia. Y sabemos, Señor, que todas las cosas nos van a ayudar a bien porque tú vas a producir el querer como el hacernos obediente, el querer hacernos obedecedores de tu ley y de tu palabra. Bendice a mi nación, Señor. Bendice a todas las demás naciones, en especial a aquellas que están en este momento pasando tanta dificultad. Señor, ten misericordia y abócalos al arrepentimiento. Dales convicción de pecado, Señor, para que puedan arrepentirse. Bendecimos, Señor, a todos y a cada uno en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Feliz noche para todos.